La materia es todo aquello que tiene masa o volumen, es decir, todo aquello que tú puedes poner en una balanza. Tiene ciertas propiedades que la caracterizan y así podemos distinguir un vaso de agua de un vaso de alcohol. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi y en este video hablaremos de las propiedades de la materia. Bienvenidos. Retomemos. La materia es todo aquello que tiene masa o volumen y por lo tanto la podemos medir, tocar, oler, saborear, quemar, calentar, enfriar, etc. La materia tiene 4 grupos en los cuales se dividen sus propiedades. Existen propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Definámoslas una por una y vamos dando ejemplos de cada una de ellas. Primero, propiedades físicas de la materia. Son propiedades que se pueden medir y observar sin necesidad de realizar cambios en la composición o en la identidad de una sustancia. Si no recuerdan qué es una sustancia química, en la parte de arriba les va a aparecer una tarjeta la cual los va a llevar al video donde nosotros explicamos qué es una sustancia química. Ahora continuando, ¿yo puedo medir la masa de un vaso de agua sin necesidad de transformar el agua? Pues obviamente sí, y esto lo hacemos pues usando una balanza. También obviamente puedo observar la cantidad de masa de agua que hay en un vaso sin necesidad de transformar el agua. Esto significa que la masa es una propiedad física. ¿Por qué? Porque podemos medir y observar la cantidad de masa que tiene cierta porción de materia sin transformar la composición o la identidad de la materia. Es decir, puedo medir un vaso de agua sin que el vaso de agua se transforme en otra cosa. Así como la masa, existen otras propiedades que también se pueden medir y observar sin necesidad de cambiar la composición o la identidad de la materia. Es decir, tenemos otros ejemplos de propiedades físicas. Estas son volumen, densidad, temperatura, punto de fusión, punto de ebullición, elasticidad, dureza, inercia, color, sabor, etc. Si puedes medir una propiedad sin necesidad de cambiar la sustancia, entonces esa propiedad es una propiedad física. En segundo lugar hablaremos de las propiedades químicas. Las propiedades químicas son propiedades que para ser medidas y observadas debe modificarse la composición o la identidad de la sustancia. Es decir, debo coger la sustancia y debo hacer que reaccione químicamente con algo para yo ver la propiedad que quiero observar. Por ejemplo, si yo digo que la combustión es una propiedad química de la materia, ¿qué debería hacer con la materia? ¿Qué debería hacer yo con las sustancias si quiero saber que una sustancia es combustible o no? Pues obviamente debo quemarla, debo someter la llama, debo quemar todo. Un claro ejemplo de esto es la gasolina. Si yo quiero saber si la gasolina genera combustión, si la gasolina es un combustible, pues debo someterla a llama. Y la gasolina obviamente es una antes y después de pasar por la llama. Es decir, si yo quiero saber, si yo quiero ver la combustión de la gasolina, debo transformarla, debo cambiar la identidad, la composición de la gasolina. La gasolina va a ser una antes y después. Por lo tanto, la combustión es una propiedad química, ya que cambia la identidad de una sustancia. Tenemos otros ejemplos de propiedades químicas, es decir, propiedades que para ser medidas u observadas deben modificar la composición o la identidad de la sustancia.
Ejemplos de estos son reactividad, oxidación, reducción, número atómico, masa atómica, calor de combustión, etc. Ahora vamos a hablar de las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, si tengo un vaso vacío sin agua, tendrá una masa. Si este vaso lo lleno a la mitad, pues la masa va a cambiar. Ahora, si el vaso lo lleno por completo de agua, vuelve y se modifica la masa del vaso. Esto significa que entre más agua, entre más materia haya, más va a cambiar la masa. Entonces, la masa es una propiedad extensiva. Esto significa que la masa depende de la cantidad de materia que haya en la sustancia. Otros ejemplos de propiedades que dependen de la cantidad de materia que haya en la sustancia son volumen, longitud, área, peso, fuerza, energía, mol, inercia, etc. Si modificas la cantidad de materia que hay en la sustancia, una de esas propiedades va a cambiar. ¿Por qué? Porque esas propiedades dependen de la cantidad de materia que haya. Y ahora cuarto y último, propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son lo contrario de las extensivas. Pues eso es todo. Suscríbete y chao. ¿Cómo creen, muchachos? Yo no los desamparo. Vamos a definir las propiedades intensivas y con eso terminamos. Las propiedades intensivas sí son lo contrario de las propiedades extensivas. Son propiedades que no dependen de la cantidad de materia que haya en la sustancia. Hagamos un ejemplo para entender mejor esto. Si tengo dos Erlenmeyers con agua a 45 grados y los uno en uno solo, la mezcla final tendrá una temperatura de 90 o de 45 grados. La mezcla final tendrá una temperatura de 45 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura no depende de la cantidad de materia que haya. Eso no significa que si yo los junto, pues voy a sumar 45 y 45. No, sencillamente la temperatura va a ser la misma. La mezcla final tendrá una temperatura de 45 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura es una propiedad que no depende de la cantidad de materia que haya. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a sumar 45 y 45 porque hay más materia. No, aquí simplemente la temperatura se conserva porque no importa si el Erlenmeyer está lleno o está casi vacío, la temperatura va a seguir siendo 45 porque no depende de la cantidad de materia que haya. Otras propiedades intensivas son punto de fusión, punto de ebullición, elasticidad, densidad, etc. Muchachos, existen 4 tipos de propiedades: físicas, químicas, extensivas e intensivas. Y recuerden que esta última propiedad, la intensiva, no depende de la cantidad de materia que haya en la sustancia. Yo imagino que ya para este punto ustedes debieron darse cuenta que hay propiedades que son tanto físicas como intensivas o tanto físicas como extensivas. Igual por el otro lado tenemos propiedades que son químicas y al mismo tiempo son extensivas, o propiedades que son químicas y al mismo tiempo son intensivas. Esto quiere decir que cada propiedad de la materia va a tener 2 características. Puede ser una propiedad física o química y al mismo tiempo puede ser una propiedad extensiva o intensiva. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi y gracias por vernos. Chicos, si tienen dudas déjenlas por favor en los comentarios. Si les gustó este video los invito a que le den like y lo compartan con sus amigos. Si quieren pueden suscribirse a este canal en la parte de abajo y si lo desean se pueden contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Muchas gracias por todo y chao.